Hola, hola familia, buen día. Bueno, pues aquí iniciando este video para la construcción de un SOM. Lastimosamente se grabó hace mucho tiempo y se perdieron un par de clips. Pero bueno, aquí estoy con mucho amor tratando de editar esto para que sea lo mejor posible, para que puedan entender y poder hacer sus SOMs paso a paso con algunos tips que he aprendido con el tiempo y pues esperando de todo corazón que este video pues les sirva a todos para la construcción de sus SOMs. Así que vamos adelante. Pues en esta parte no veremos cómo calcular el SOM. Esto se hace con un programa que se llama Dime SOME y pues ahí pueden calcular como lo quieren. Pueden calcular la altura, el diámetro. El diámetro es importante, que es un programa que está en francés, y el diámetro es importante que calculen el diámetro en la base, porque el diámetro total del SOM usualmente en algún nivel puede crecer. Entonces no va a ser su diámetro de base, que es el que les va a decir exactamente las medidas de la base que necesitan. Entonces mejor calcular diámetro de base y altura. Y pues también pues cosas a tener en cuenta, como por ejemplo el tamaño de los rombos. En el video yo les sugiero que no tengan rombos de más de 3 metros de largo, porque pues son difíciles de manejar. También porque dependiendo del SOM que vayamos a hacer, pues si lo vamos a tablar o lo que sea, necesitamos pues que no sean muy grandes, ¿no? Entonces ahí también hay que tener en cuenta esto, y esto pues podemos variar por la cantidad de pétalos. Si el SOM es muy grande, pues por supuesto va a tener mayor cantidad de pétalos. Pétalos le decimos a esta flor que se forma en el centro. Esa es la cantidad de caras que tiene el SOM, y pues también el mismo programa les va a sugerir la cantidad de niveles que tiene. Bueno, pues nuevamente espero les guste. Me tardé mucho tiempo, perdí algunos clips, pero creo que con la información que hay pues van a poder armarlo. Bueno, familia, aquí les muestro una pantalla de cómo se ve el DimSOM. Este es el software que tenemos para calcular nuestros SOMs. Lo que les va a salir en este software es esta pantallita, y en esta pantallita podemos poner los parámetros, que es como N, que quiere decir la cantidad de pétalos de nuestra flor, o sea, esto, nuestra flor. K, que quiere decir nuestra cantidad de niveles, o sea, 1, 2, 3, 4, o sea, la cantidad de figuras que tenemos subiendo. Luego, las dos dimensiones que vamos a poner es diámetro au sol, ese es el diámetro en el suelo, porque como se dan cuenta aquí tenemos un diámetro más ancho en un punto del SOM y otro diámetro en el suelo, y altura desde el suelo. Entonces ahí tenemos nuestros parámetros, y el DimSOM nos va a arrojar esta información que tenemos aquí a este lado, y lo más repitiéndonos, pues por ejemplo, si ven, el diámetro máximo es 6,92. Eso quiere decir que en un punto crece 92,82 centímetros. Volumen, bueno. Luego tenemos la medida de cada figura. De abajo para arriba, la número 4 es la de la base, la número 3, 2, 1. Entonces, la número 4 dice que de base mide 300. Esta es la última figura, es la única figura que es rectangular, que es la que apoya en la base. Entonces, esta tiene 300 por 139 de altura, o sea, 300 en la base por 139 de altura.
La número 3, 3,46 en el ancho, 3,46 y en la altura 2,19. Y así con cada figura. Y aquí luego pues lo que yo les sugiero, lo que me enseñó mi maestra, es que hacemos un dibujo de cada figura que tenemos que hacer. Entonces pues vamos a dibujar cada rombo con sus medidas. Otra cosa que quiero que aprendamos es qué es la arista. La arista, a lo que nos referimos con arista, es esta medida. Justo aquí en el anterior vemos que nos dice arete do zoom 205. Y aquí en esto vemos que cada lado mide 205, todos los lados miden 205. Este es un son raro porque aquí lo están empatando diferente, pero todos los lados miden 205. Este es el son que vamos a construir. Y pues básicamente el programa nos da unos datos que pues yo solamente tomo los relevantes y aquí está pues la cantidad de pétalos que definimos, que son 10. Para atrás. La cantidad de niveles, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El diámetro, que en este caso tenemos 2 diámetros, por eso ponemos diámetro en el suelo 8 metros y diámetro máximo, porque la segunda cara, como una entra y la segunda va para afuera, entonces diámetro máximo 8,41 metros. Aquí pues tenemos la idea de despiezar dibujar cada una, y pues cada una tiene una medida que te la da el programa. La primera, en este caso el número 6 es abajo y va 6, 5, 4 va hacia arriba. Entonces aquí vamos dibujamos un triángulo y ponemos la medida. En el número 6 la medida en horizontal es 2,47. Entonces ponemos 2,47 y la altura 90 centímetros. 90 centímetros. Así dibujamos cada pieza. Ya las otras son rombos, entonces la siguiente tiene en ancho 2,60 centímetros y en alto 1,60. Esto todo lo traspasamos y vamos haciéndolo uno por uno y hasta la más aguda. Yo no puedo tener aquí 1,54, 1,52. También en eso tenemos que ser súper precisos y milimétricos en el corte allí. Entonces en nuestra mesa dibujamos nuestro plano, traspasamos nuestras medidas de horizontal y vertical. Yo trato también aquí de mantener, aquí le pusimos vertical hacia allá, horizontal hacia acá, para también visualizar cómo van a quedar tus piezas, porque en estos tenemos trabas, ¿no? El rombo, como no es un elemento tan estable, el cuadrado no es un elemento tan estable, siempre ponemos diagonales, que son estas diagonales, ¿no? Para que no se mueva así. Entonces estos rombos también necesitan unos bloqueos en el centro para que sea estructuralmente estable. Entonces aquí tenemos unos así, usualmente este nivel, que es el nivel de la puerta, también los ponemos así, y ya de aquí para adelante los ponemos así, en esta dirección. Ese es ya de ahí para arriba los ponemos en la dirección que queden horizontales para que sea fácil trabajar arriba en la parte del techo. Entonces aquí traspasamos las medidas. La verificación es que si yo pongo mi rombo 2 de un lado al otro y mido, me tiene que dar 1,53. Si no me da 1,53, o sea la medida de la arista que estamos trabajando ahora, si no me da 1,53, ajusto proporcionalmente los dos para que den cerrados la arista y vamos a trabajar todas las aristas iguales. Una de las cosas del grado de dificultad así más difícil cuando dibujamos esto es que este plano cartesiano te quede completamente a 90 grados cada ángulo. Entonces hay una fórmula que es 3, 4, 5. Eso quiere decir que en un triángulo, si yo tengo 3 partes, en otro lado tengo 4 partes, la unión de esas 2 partes
va a ser 5. Entonces lo que hacemos aquí es que ponemos, si aquí tengo 100 centímetros, aquí tengo 120 centímetros, la unión de esas dos partes tendría que darme, ¿cuánto? No, no es, perdón, si tengo 90 centímetros por un lado, o sea 3 por 3, 90. Sí. Si tengo 3 por 4, 120 por un lado, esta unión me tiene que dar 150. 150. Entonces aquí entre varios, con ayuda y con metro, vas sosteniendo un metro que se cruza por aquí, otro metro que se cruza por acá, hasta encontrar tu punto. Y eso lo hacemos en cada uno y aseguramos que cuando vamos a pasar nuestra guía, que es usualmente la idea es conseguir una regleta de 3 metros de diámetro y que tenga sobre todo lo más difícil, porque muchos de estos ángulos metálicos, una de las cosas que no me gusta es que tienen esta curva. Y hay unos que tienen la curva aún más pronunciada. Pues bueno, tratas de llevar el lápiz. Luego también cuando lo estás haciendo tan largo no puedes cambiar la dirección del lápiz, porque eso también significa que si te vas hacia adentro, entonces tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo, porque sí, es difícil conseguir así regla plana de 3 metros, es difícil. Y pasas los ángulos perfectamente, verificas que estás... Es importante que cuando estemos trazando esto lo tracemos con lápiz, con lapicero. Lápiz no, porque pasa que llueve un poco y se borra. Me ha pasado mucho trabajar con lápiz haciendo yurtas y que llovió un poco y volvimos a la media hora y todo el trabajo se había borrado. Así que con lapicero. Y no lo hacemos con marcador, aunque estaría chido que cada rombo tuviera un color diferente para diferenciarlos, porque el marcador pues siempre tiene 2-3 milímetros de desfase. Entonces si vamos con 3 milímetros acá, 3 milímetros acá, ahí ya es medio centímetro, es como entonces lapicero. Bueno, para cortar nuestras piezas, pues en este caso conseguimos palos de 3 metros algo, y nuestras piezas cada una van a ser de 1,43, 50, no, perdón, 1,53, porque los palos que conseguimos eran de 3 días. Entonces hay una opción que si la compran en un lugar que tenga máquinas así precisas de cortar. En España me pasó encontrar como un lugar que tenía máquinas muy precisas. Entonces para un domo geodésico, para un SOM, nos entregaron todas las piezas, todas a la misma medida. Si encuentran un lugar así, las pueden mandar a cortar, su arista, su arete du SOM, su arista, la pueden mandar a cortar de una vez como es. Si no, lo van a hacer ustedes mismos. Lo que yo sugiero es empezar con el ángulo agudo primero, y después, cuando van a cortar en la mitad el palo, colocar el que es menos agudo, que es más fácil de hacer. Entonces, ya en los siguientes videos veremos cómo cortar un ángulo superior a 45 grados. Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando trabajamos con estas máquinas es como no tener nada que se nos pueda enredar, ni con los taladros ni con nada, y si tenemos el pelo largo, recoger. Entonces, para cortar los ángulos más agudos, tenemos aquí un tronco, un pedazo de madera recto, que vamos a cortar a 45 grados exactamente. Ahí lo estamos refilando porque ya lo teníamos listo. Entonces el ángulo que queremos es 74.75. Pero ya como las máquinas solo vienen hasta 45, 47, máximo 52, necesitamos hacer este truquito para poder cortar esos ángulos más agudos. Entonces un ángulo de 74.75 sería, si acá ya tengo 45, le quito a 74.75 45, me quedan 29.75. 29.75. Un poquitito antes del 30.
y vamos a cortarlo. El ideal es que primero tuviéramos una madera de prueba antes de cortar la que es, porque esta sí está a ras con la medida que es. Entonces vamos a hacerlo con una de estas. Abre la puerta. Vamos a cortar. Entonces vamos a hacer la prueba del ángulo y el ángulo. Vamos a revisar que esto esté tocando bien por todo lado, que aquí esté tocando bien, que llegue al tope y cortamos. Ay, se desconectó. Dale. Hay que jalar más la... ¿Corta? Aquí está. Ok. Entonces ahora sí vamos a cortar ahí. Ok. Es posible que después tenemos que quitar esto con formón porque la máquina apenas nos llegó ahí, pero bueno. Okay. Entonces ahí vamos a verificar si cortamos bien. Y la respuesta que tenemos que tener aquí es el complementario a 90 grados. A ver, aquí me dio 16,7. Vamos a tener 15,25. 16,7. Ok. Y ahí empezamos a ajustar los grados hasta llegar a tener la medida correcta. Ahora que ya tenemos nuestro ángulo probado, ya vamos a empezar a cortar nuestros palos definitivos. Nuestros palos definitivos tienen un corte en un ángulo y tienen 1,53, que es la medida de nuestra arista exactamente. Entonces no podemos desfasarnos de que cortamos un poco más o tiene que quedar a ras. Entonces para que quede a ras lo que vamos a hacer es poner un tope aquí a este lado, de esta manera, con una prensa, checando que aquí el corte me quede en la esquina. Ahí corté un poquito, me doy cuenta que no se me está comiendo nada y voy a poner este tope aquí. Pero no me incomode con la prensa. Ay, no. Bueno, y acá terminamos de cortar. Vamos a ver si se puede y si no vamos a tener que... Tal vez conseguimos un palo más largo y sostenemos acá. Y ya terminamos de cortar. Si lo bajamos. Y ya podemos ver cómo me quedó en la esquina. Después de dibujar y ya cortar, traemos nuestras piezas. En este caso ya tenemos la pieza número 5, está por aquí. Y la mesa nos sirve para que pongamos unas trabas, unos topes en este punto, que estén completamente en la línea del que voy a contener ahí. Entonces eso me ayuda para cuando estoy atornillando que no se me mueva y que me quede exactamente con la forma. Luego también que los topes no vayan tan pegados en la punta, porque acá unimos con tornillos y que no vayan a interferirnos con la traba que va aquí. Entonces calcular, ¿no? Aquí pongo tornillo, allá pongo tornillo y por aquí en esta distancia 40 centímetros una traba en esta dirección. Entonces vamos a poner esos topes. Y para cuando vamos a atornillar es importante pues primero taladrar. Cuando las maderas son muy duras
Igual ustedes hacen una prueba en la madera que se revientan si no taladramos. Cuando las maderas son blandas, como el pino, a veces reciben el tornillo como sin perforar. Entonces hay que hacer una prueba. Para esto pues usamos una broquita más delgada que el tornillo y pues estas brocas son muy delicadas, así que siempre hay que mantener el taladro recto y nunca moverlo de posición. A veces lo movemos como para empezar, empezamos en ángulo de 90 grados con la madera, perforamos y cuando ya abrimos un pequeño huequito giramos y ya le damos la dirección que queremos. Y luego, para atornillar, la clave de estos es, tienen sensibilidad, ¿no? Entonces no hay que llevarlo hasta el fondo porque tiene que ir entrando suavemente. Y luego, pues siempre para la fuerza es bueno mantener un ángulo de 90 grados que te permite como hacer mejor la presión. Es hacer las trabas. ¿Qué son las trabas? Como unos travesaños, unos traversas que van a reforzar nuestra estructura, porque el cuadrado y los diamantes, los rombos, son unas estructuras muy inestables. Por eso cualquier cuadrado que nosotros hagamos en construcción tenemos que ponerle estas diagonales, si no va a tener como un movimiento así, ¿no? Entonces, esos son estas diagonales que vamos a poner, esas trabas. Entonces aquí lo que hacemos es identificar cuál es el rombo. Aquí ya casi no se ve porque está súper sucio. También cuando dibujamos con este lapicero para ser más precisos, ¿no? Porque si dibujamos con marcador va a ser más gruesa la línea, entonces esos milímetros de desfase no nos ayudan. Aquí tenemos el rombo número 2, que es este, aquí 2. Y los traversales los vamos a hacer así en vertical para que en la parte de arriba del son podamos como escalar un poco, o sea, subirnos a través de ellos, ¿no? Para llegar arriba cuando estamos trabajando. El número 2 es este, eso quiere decir que más o menos la traversa podría medir 110 menos el grueso de la madera, que son 3,5 centímetros allá y 3. Sí, como 105, 103 podemos hacerlo porque la madera viene de 310, entonces cortémoslos de 103 centímetros. Es cortar los trabas o diagonales del rombo número 2. Ya verificamos y necesitamos que nos quede a 60 grados, lo que quiere decir que yo aquí en mi máquina debo cortar, ¿cuánto? 60 grados. 30 grados. Porque la máquina funciona a 90 grados, entonces si yo corto 30 a la madera, pues me quedan 60. Eso es algo como que siempre debemos recordar, que es como, ¿cuánto necesito que me quede en la madera? El complementario a 90 grados es lo que tengo que cortar en máquina. Entonces aquí vamos a cortar, sí, de estos largos, ¿podemos traer uno largo? ¿O dos? Ahí hay unos que no me sirven para otra cosa. Ok. Entonces, hay otra medida importante que es que tenemos que tener en cuenta, que dice en el programa los sub, pero eso quiere decir los ángulos que se meten. Ustedes vieron ayer en las imágenes que ahí va esto que es recto, luego va un ángulo, un taquete, que es el que da la altura del siguiente ángulo. Es algo parecido a esto, este es el que da. La cosa es que si se dan cuenta, tiene recto por un lado y ángulo por el otro. Y en este caso necesitamos que el ángulo tenga la misma, sea proporcional para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo dibujar eso. Esa medida que nos da el programa nos dice un ángulo, por ejemplo, de 160.64. Entonces, uno dice 160.64 es para llegar a 180, sería algo como así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí para sacar lo que tenemos que poner en la máquina es sacar cuánto tendríamos para llegar a 180, ¿sí? Entonces, aquí sería 180 menos 160.64.
180 menos 168.80. Entonces luego vamos a poner los resultados, que eso ya los teníamos, de cuánto es para llegar. Y en la máquina lo que vamos a hacer, por ejemplo, tengo que sacar un taquete que mida 30 grados. Entonces yo en la máquina lo que voy a hacer es cortar a mi palo por un lado 15 grados y luego girarlo y luego cortarle 15 grados al otro. Ya lo vamos a ver en del número 4, porque estamos yendo de abajo para arriba. Los taquetes del número 4 es 180 menos 157.6, 22.4. Entonces nuestro taquete final tiene que quedar de 22.4 grados. Para que quede 22 equidistante, lo que les había hablado, que quede para los dos lados, vamos a poner la mitad. 22.4, la mitad es 11.2. Entonces ponemos 11. Y pues tratamos de que sea 2, vamos a verificarlo aquí. Y luego con nuestra madera cuadrada vamos a cortar esa medida acá. Ya tenemos 11.2 de un lado, se supone, porque tendríamos que verificarlo. Si ya nos da, lo que vamos a hacer es girar esto para darle los 11.2 del otro lado. Entonces aquí ya puedo ver cómo se me hace. La cuestión es que, y para que llegar a esta precisión de esta esquina, es una galleta. Porque pues, entonces lo que vamos a hacer es cuadrarlo con una pieza. Y después vamos a poner un taquete, una traba aquí con la prensa, de manera que cada vez que yo pongo el palo ya me va a llegar al punto. Entonces solo cuadro una pieza, le cuadro bien la esquina, pongo mi tope y ya las otras, aunque yo creo que esto está muy firme y aprieto muy bien la prensa, estoy mirando bien que cuando hago el corte, sí. Aquí lo más fácil es que haya una persona aquí arriba, una persona adentro en la esquina de abajo y los demás por fuera, pero una persona en esa esquina, de acá que solamente dice pendiente, y la persona de una esquina, porque recuerden que solo vamos poniendo un lado y después sí nos vamos para el otro, ¿no? Aquí también podría estar la persona de la esquina, podría haber otra persona aquí. Pasamos el rombo. Bueno, aquí lo que sigue es, viene el rombo acá, lo mismo, tener en cuenta las esquinas, tener en cuenta el ángulo, y va a haber una persona clave, que es la persona que le va a dar el ángulo acá, que lo va a recibir de pie. Podemos traer el rombito. Bueno, hermosos, pues se perdieron algunos vídeos en el cambio de mi teléfono, y bueno, espero que la próxima oportunidad que tengamos de hacerlo podamos grabar un mejor video para que ustedes puedan pues replicar esto muy fácilmente. Realmente es muy fácil, sí es un poquito de paso a paso, pero es muy fácil. El consejo es: hagan uno pequeñito primero, prueben la máquina, conozcan los ángulos, prueben cómo va a salir todo, para pues ya después mandarse a hacer uno grandote. En la parte de la armada pues es muy importante la parte del cimiento, que tenga las medidas precisas para soportar nuestra madera. Entonces pues esta parte de hacer bien nuestras figuras y nuestros cimientos son muy importantes. También recordar en el cimiento el ancho que tiene la madera, cuánto va a cargar, medir bien la parte interna, externa, ¿no? Eso, que no vaya a pasar que les quede más grande o más pequeño los cimientos para poner la estructura. Y bueno, pues finalmente agradeciendo mucho a mis maestros de bioconstrucción, al Bioconstruyendo, y por supuesto a mi maestra de SOMS, Nena Alaba, por todo su amor, por compartir el conocimiento, a Neftalí, que fue mi segundo maestro de SOMS, y bueno, pues a todas las personas que nos abrieron sus proyectos y sus hogares para que pudiéramos construir, y pues a
esta escuela en México, Waldorf, donde pues estos maravillosos niños pues van a poder estudiar con esta geometría que amplifica sus auras y su conexión dinámica, y es una superestructura. Así que también pues agradeciendo a todos. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues escríbanos abajo y con mucho gusto les responderé. También póngannos fotos de sus proyectos. Me encanta ver que realmente pues estas cosas que hacemos sí sirven y que pudieron pues ayudar a resolver las dudas de ustedes, y que tengan unos hermosos proyectos, que construyan sus casas, y bueno, aquí estaré pendiente de ustedes. Un abrazo. Solar, venero yo, oh Espíritu, la fuerza de la humanidad, que con tanta gracia has vertido en mi alma, para que con todo fervor yo ame